Listo. ¿Alguna pregunta que les haya quedado de la clase de semiología o de algún tema que hayan visto hasta el momento y les haya quedado la duda? ¿O podemos avanzar? Bueno, asumo como que entendieron y vamos a avanzar en los temas entonces. Con respecto a las patologías del oído externo. Habíamos visto que el oído externo estaba compuesto acá en esta microfoto, le voy a mostrar, por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica, que es la capa epidérmica. El pabellón auricular, estos son algunos reparos que le voy a decir para que a grandes rasgos se ubiquen, ¿no? El pabellón auricular, la articulación temporomandibular, por delante de la apófisis mastoides. Como les decía en la clase de semiología, gran parte del pabellón auricular es cartílago, recubierto por mucopericondrio. Solamente la parte del lóbulo no contiene cartílago. El conducto auditivo externo tiene 4 paredes y 2 extremidades. Disculpen un ratito, ¿sí? Hola, Mi. Sí, te escucho. ¿Y qué hora iniciaría la junta? ¿A las 8? Perfecto. Sí, sí. Listo, listo, Mi. Listo, Mi. Comprendido. Sí, cualquier cosa. La pared. Sí, sí, sí. Listo. La extremidad interna con la membrana timpánica, la extremidad externa a través del meato auditivo con la concha auricular. Teníamos, ¿se acuerdan? Una porción cartilaginosa en el cual hay folículos pilosos, glándulas sebáceas, ceruminosas. Y tenemos la porción ósea. Fíjense las relaciones de las paredes del conducto, ¿no? Por ejemplo, la superior en relación con la cavidad craneal y la parte inferior con la glándula parótida. El drenaje linfático es abundante, va hacia los ganglios parotídeos, retroauriculares, infraauriculares y cervicales profundos superiores. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos un carcinoma, donde son los lugares donde puede hacer su diseminación. ¿Sí? Muy bien, seguimos acá. Vamos a empezar a hablar de las distintas patologías que podemos encontrar en el conducto auditivo externo o en el oído externo. Tenemos lo que son las malformaciones, las patologías traumáticas, infecciosas. Dentro de las patologías congénitas tenemos las malformaciones, que están ocasionadas ya sean por infecciones virales, heredos familiares o agentes patógenos. Y estas malformaciones suelen acompañarse de alteraciones funcionales, es decir, de hipoacusia. La frecuencia es 1 en 1000. Generalmente las malformaciones congénitas son unilaterales y algunas forman parte de síndromes, ¿sí? Como por ejemplo el braquio otorrenal, el Golden Heart, etc. En algunos casos puede llevar a la utilización de prótesis por vía ósea. Al no tener un conducto
a veces al tener atresia del pabellón, generalmente las prótesis para tener una audición se hace por implantación ósea, se llaman baja. Acá tienen un tipo de malformación congénita que es la anotia, ¿sí? La anotia es la ausencia del pabellón auricular, generalmente es unilateral y se asocia también a atresia del conducto auditivo externo y malformaciones del oído medio. Generalmente son malformaciones en la cadena osicular. Después tenemos las estenosis del conducto auditivo externo, que puede ser debido a una atresia completa o puede ser por un colesteatoma. Y generalmente van a producir hipoconductiva. Estas hipoacusias generalmente son moderadas, es decir, de 50 a 60 decibelios promedio. La atresia es el desarrollo insuficiente del pabellón auricular con deformidades asociadas con afección de la parte ósea y cartilaginosa del conducto, también la membrana timpánica, la cadena y la cavidad o caja timpánica. Acá tienen los distintos grados de atresia, ¿sí? O sea, alteraciones en el desarrollo y la forma del pabellón auricular. Dan hipoacusia conductiva moderada, y si van asociados a trastornos en la cadena o del oído medio, esta hipoacusia es un poco más acentuada. Y son bilaterales ya cuando forman parte de síndromes malformativos. Pueden ser grado 1, leves, moderados o severos, ¿sí? 2 o 3. Y estos son los bajas, ¿sí? Los audífonos implantados. Después tenemos malformaciones menores, que es lo más común que van a ver. Son las fístulas auris, que generalmente se ubican en más del 90% de los casos aquí, en el borde anterior de la rama ascendente del hélix. Generalmente son unilaterales y a veces son asintomáticas o a veces se sobreinfectan y pueden presentar secreciones purulentas a través de la fístula. Se indica tratamiento médico antibiótico y si no resuelve, generalmente o se hace reiterativo, el tratamiento es quirúrgico con la exéresis de todo el tracto fistuloso. A veces puede ubicarse en otros lugares del oído externo, pero con mayor frecuencia se ubica aquí en la rama ascendente del hélix. A veces la supuración de la fístula puede ir asociada también a la formación de un absceso. Después tenemos malformaciones o alteraciones en el desarrollo del pabellón auricular, que ya vienen a ser algo más estético y funcional. Tenemos la macrotia, ¿sí? El desarrollo exagerado del pabellón auricular, generalmente esto es bilateral, la microtia, que es el escaso desarrollo del pabellón, y en el 70% es unilateral, las orejas de Nasa, en el cual hay una separación en el ángulo entre el pabellón y el cráneo, mayor a 25 grados. Las poliotias, ¿sí? Son unos apéndices auriculares supernumerarios, puede ser único o múltiple, generalmente se ubica en la zona preauricular, cerca del trago, ¿sí? El trago es esta zona, está acá, y estas son las poliotias. Lo importante de esto no es por su trastorno funcional, sino más bien es por puede formar parte de anomalías congénitas como el síndrome braquiotorrenal o el síndrome de Wolff. Entonces hay que estudiar al paciente en su totalidad cuando aparecen estos apéndices supernumerarios que están por delante del trago. Bueno, vamos a pasar ahora a las patologías infecciosas, ¿no? Como la otomicosis. Esto es una patología que lo van a observar con bastante frecuencia. Se da por Candida albicans o por Aspergillus niger.
Es frecuente en verano, por el aumento de la humedad local, por las piletas o por los baños de inmersión, pero también se ven en otras épocas del año, ¿no? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, de tocarse los oídos con hisopos o con otros cuerpos extraños. Esto genera escoriaciones y aumenta la predisposición a la sobreinfección micótica. Sabemos que estos hongos generalmente forman parte de la flora que se ubica en el conducto auditivo externo. También puede tener como una base de predisposición los pacientes que tienen escasa producción de cerumen o los pacientes que tienen dermatitis crónicas como eczemas, por ejemplo. ¿Cuál es la clínica? Van a tener prurito, otorrea serosa o serosanguinolenta. En un primer momento, la otomicosis da mucho prurito. Después, cuando se vuelve una descamación epidérmica, los hongos, la otorrea, el cerumen en algunas ocasiones, se produce la obturación de todo el conducto y esto va a generar una hipoacusia. En el transcurso de los días se va a transformar en una otodinia importante y si se deja de evolucionar esta infección, puede inclusive llevar a la perforación timpánica. Porque además de la infección por hongos, generalmente hay una sobreinfección bacteriana. Bueno, ¿qué van a observar ustedes en la otoscopía? Generalmente cuando se aspira todas esas secreciones micóticas y purulentas asociadas, van a haber una tumefacción y un enrojecimiento de toda la pared del conducto auditivo externo y las formaciones micóticas. El pilar del tratamiento de la otomicosis es la aspiración, es la limpieza del conducto auditivo externo. Después, los cuidados por parte del paciente de no humedecer el conducto auditivo durante el baño o, si es época de verano, tratar de no ingresar a las piletas, por lo menos por 15 días. Si el tímpano no está perforado, porque esta patología es muy común cuando tenemos una otitis media crónica con tímpano perforado, esto genera un aumento de la humedad local a nivel del conducto auditivo externo y se expone a las sobreinfecciones por hongos. Entonces, cuando tenemos un tímpano que está perforado, que no está indemne, no podemos utilizar las soluciones antimicóticas porque son ototóxicas. Allí debemos topicar o utilizar, por ejemplo, azul de metileno, povidona iodada, cosas que no me generen ototoxicidad. No podemos usar el bifonazol, el miconazol, porque podemos generar una ototoxicidad en el paciente. Y con respecto a la sobreinfección bacteriana, generalmente le indicamos cefalexina o le indicamos quinolona. Esto es lo que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, ustedes miran a la otomicroscopía, van a ver todas estas secreciones u otorrea adherida. Esa es la característica que tiene en la otitis crónica. La otorrea está adherida a las paredes del conducto. Y estos, que son negruzcos, como bolitas negruzcas, son los Aspergillus niger. A veces, cuando no hay una otorrea manifiesta, pueden ver el cerumen cubierto de todas estas micosis. Cuando tienen un exudado así algodonoso blanquecino, generalmente es por cándida, ¿sí? Pero se ve perfectamente así cuando es por hongos. Y las paredes, cuando ustedes aspiran, van a ver completamente lesionadas, van a ver enrojecidas, es muy doloroso al tacto, a la aspiración. Y cuando la otorrea me compromete la parte externa y toma contacto con lo que es el pabellón, me puede generar como un impétigo, ¿sí? Como una epicondritis, un impétigo en toda la superficie de la piel con la cual contacto. Bueno, eso con respecto a la otomicosis, que es la infección por hongos de la parte del oído externo.
¿Alguna pregunta de esto? ¿O podemos continuar? Bueno, la otitis externa bacteriana, ahora vamos a hablar. Respecto a la otitis externa bacteriana, tenemos, por ejemplo, que puede afectar tanto al pabellón auricular como al conducto auditivo externo. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Cuando me afecta el pabellón, tenemos lo que llamamos la pericondritis o la dermatitis. Y cuando me afecta el conducto auditivo externo, tenemos que pueden ser circunscriptas, que acá es la otitis externa orunculosa, la otitis externa difusa, y después tenemos una variante que es la otitis externa maligna, que es causada por la pseudomonas. Respecto a la pericondritis del pabellón auricular, esta imagen que ustedes están viendo aquí, es la inflamación del pericondrio que recubre todo el cartílago del pabellón auricular. Siempre van a ver que respeta el lóbulo. Esa es la diferencia que hay con la erisipela, en la cual tenemos un compromiso de la totalidad de la oreja. La etiología puede ser pseudomonas o estáfilo, son los dos microorganismos que con más frecuencia vamos a encontrar en la otitis externa. Generalmente cuando hay una pericondritis o hay un antecedente traumático, un otohematoma, cirugía, las perforaciones del cartílago por piercing, etc. ¿Qué van a ver? Un pabellón enrojecido. Si un infarto tiene el paciente dolor pulsátil, si ustedes tocan el pabellón es caliente, puede haber supuración, es decir, como unas secreciones en la parte de la concha, en la parte de los repliegues, puede tener fiebre. A veces esto puede llevar a la necrosis del cartílago si es que nosotros no realizamos un tratamiento en forma inmediata. Porque acuérdense que el cartílago es auricular y si tenemos algo que se interpone con la nutrición del cartílago va a llevar a la necrosis y luego esa necrosis a una fibrosis cicatrizal y después vamos a tener una oreja en coliflor. ¿Cuál es el tratamiento? Si hace una colección supurativa, drenarlo y hacer un vendaje compresivo. Dar antibiótico terapia, puede ser cefalexinas o quinolonas. Si tenemos un paciente diabético, generalmente optamos por la quinolona. Y analgesia, porque duele bastante, es un dolor pulsátil. Entonces, cubrimos o con diclofenac asociado a paracetamol, o también podemos realizarle al paciente, si no es diabético y no tiene contraindicaciones, un corticoide de post. Acá tenemos algunas imágenes de pericondritis, puede ser también por la picadura de un insecto o por un rascado, una escoriación. Estas son las lesiones vertiginosas que puede aparecer en la concha auricular. También puede aparecer como agrietaciones a nivel del cartílago. Esto es cuando hacen un piercing, puede hacerse una colección hemática, un otohematoma y sobreinfectarse. Cuando ven de esta manera, con secreción purulenta, costrosa, melicérica, deben extraer el cuerpo extraño, realizar el tratamiento médico, y luego evaluar si se lo vuelve a colocar o no el paciente el cuerpo extraño. También puede ser por desgarro o mordedura, y este es un otohematoma infectado. Son distintas imágenes para que ustedes vean cómo se puede llegar a una pericondritis. La gravedad de la pericondritis es que puede tener en un momento la necrosis del cartílago. Una vez que se necrosa, la cicatrización es retráctil, fibrosa y pierde la anatomía el pabellón, no se vuelve a recuperar y deja una secuela estética en el paciente. Esto que ven acá en la imagen es un otohematoma, ¿sí? Es una lesión ocasionada por acúmulo de sangre entre el mucopericondrio y el cartílago auricular. Generalmente se dan por contusiones o golpes,
Y a veces puede ser también por trastornos en la coagulación, paciente hemofílico o que está medicado con anticoagulantes. Va a tener una tumefacción blanda, piel blanda, distendida, rojo azulado y violáceo. Generalmente valorar si hay hemorragia, deformidad, desgarros, ¿sí? Para valorar, desinfectar, extraer cuerpo extraño, debridar, sacar las partes necrosadas, ver si se puede realizar sutura o no, si se puede reconstruir el pabellón, y siempre se da cobertura antibiótica, cefalexina o ciprofloxacina, antitetánica y analgesia. Con respecto a la dermatitis, esto es una patología bastante frecuente de observar. Puede darse por infección de la piel del pabellón auricular, puede haber un antecedente traumático o no, y tenemos la erisipela por el estreptococo, que se hace como una placa eritematosa sobreelevada, y a veces se acompaña de faringoamigdalitis. Y la erisipela, como les decía hoy, me compromete todo el pabellón auricular, no respeta el lóbulo, como sí lo hace la pericondritis. Después tenemos también, cuando es localizado, es un forúnculo. Generalmente, como ven en este caso, es por estafilococo. Se puede ver en pacientes diabéticos o en los pacientes que se colocan piercing o hacen acupuntura. El impétigo, que es esto que ustedes ven acá, generalmente lo van a observar en los pacientes con otorrea crónica o en los pacientes que hacen otitis media aguda supurativa y que no tienen una buena higiene y la otorrea entra en contacto con la piel del pabellón auricular y genera estas lesiones vesiculosas o ampollas en la piel que se rompen fácilmente y forman costras, que llamamos costras menicéricas. Puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en los niños. Y está dado por el estrepto o el estafilococo, puede traer complicaciones a distancia como nefritis, por ejemplo. Se da antibioterapia molecular con cefalexina, limpieza local, generalmente con jabón neutro o con agua oxigenada, y después usamos cremas con antibióticos, que puede ser la mupirocina, que anda muy bien, o el ácido fosílico. Esta es la erisipela del pabellón, ven como les decía que compromete todo el pabellón auricular, no respeta el lóbulo como lo hace la pericondritis. Forma como una placa eritematosa sobreelevada, muy dolorosa. El paciente tiene adenopatía cervical, fiebre, está dado por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Responde muy bien a las penicilinas, a las cefalosporinas y a las quinolonas. Bueno, eso con respecto al pabellón. Ahora vamos a entrar a lo que es el conducto auditivo externo. Esto es la otitis externa circunscripta o forunculosa. Es cuando hay una infección del folículo piloso que puede darse por estafilococo. Generalmente hay un antecedente de maceración previa a ese paciente que usa objetos para rascado, como por ejemplo hisopo, llaves, viromes, o sea, lo que tengan a mano, y va a tener una autodinia que va a estar muy acentuada con la movilización del pabellón o el trago. El tratamiento es antibiótico, puede ser cipro o cefalexina, analgesia porque duele bastante, y si nosotros observamos que el forúnculo está supurado, es decir, que tiene contenido purulento en el interior, está indicado el drenaje.
lo colocamos un poco de lidocaína al 10% y hacemos una incisión o con un bisturí número 11 o hacemos una incisión también con 58, que el bisel tiene bastante filo. Vamos a usar como punción o abrir la piel y drenar ese contenido. Cuando nosotros hacemos el drenaje del absceso, el paciente mejora su clínica en forma considerable, lo que es el dolor, la sensación de tumefacción a nivel del oído. Al igual que la otomicosis, el paciente debe no mojar el oído cuando se ducha, no debe realizar baños de inmersión en épocas de verano, por un lapso por lo menos de 7 a 10 días hasta que se regenere toda la superficie de la piel del conducto. La otitis externa difusa es la inflamación difusa de la piel del conducto, generalmente es por pseudomonas, es frecuente en verano o en los pacientes con predisposición, y también da otodinia. Pero fíjense la característica que tiene la otorrea. La otorrea está adherida a las paredes, ¿sí?, del conducto auditivo y produce mucha inflamación. Es importante que ustedes aspiren el conducto auditivo externo hasta llegar a observar la membrana timpánica. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que tenemos que realizar el diagnóstico diferencial con la otitis media aguda supurada. Cuando nosotros tenemos una otitis media aguda que drena su contenido purulento al conducto, esta otorrea me puede generar en el paciente una otitis externa secundaria. Entonces, para ver bien y hacer la indicación correcta de los antibióticos, porque tenemos que cubrir distintos gérmenes, tenemos que aspirar y llegar hasta el fondo y tratar de visualizar en qué condiciones se encuentra el tímpano, cómo está el oído medio. El tratamiento, gotas locales que tengan ciprofloxacina. Generalmente las gotas ya vienen con corticoides, algunas inclusive traen ácido acético, que ayuda también a alterar el pH del conducto y evitar el crecimiento de las pseudomonas sobre todo. Y también asociamos a un tratamiento vía oral, que puede ser cefalexina, ciprofloxacina. Y para el dolor podemos utilizar AINES o corticoides. Con respecto a la otitis externa maligna, esto también es pregunta de examen. ¿En qué casos es más frecuente la otitis externa? ¿Qué condiciones se deben dar? No cualquier persona va a tener la otitis externa maligna, sino tiene que tener condiciones. Generalmente son pacientes ancianos, diabéticos o inmunocomprometidos, los cuales ustedes van a observar una otitis externa de muy mala evolución. Es una infección grave del oído externo. El agente etiológico es la pseudomona aeruginosa y generalmente se va a ir extendiendo esta infección a los tejidos blandos adyacentes. Puede generar una osteomielitis de la base del cráneo, puede afectar los pares craneales y puede tener complicaciones endocraneales, incluso llevar al óbito del paciente. Como les digo, tiene que haber un terreno, tienen que ser pacientes ancianos, inmunocomprometidos, diabéticos. ¿Cuál es la clínica? Otodinia y otorrea. El dolor aumenta, la otorrea se va haciendo espesa, verdosa, con granulaciones. Si ustedes aspiran, van a ver áreas ulcerativas, granulomatosas a nivel del conducto. Y si piden una tomografía computada, pueden observar los signos de erosión ósea. Puede el paciente tener parálisis facial o tener afección de otros pares craneales bajos. El tratamiento: hospitalización, cureteado, es decir, bajo otomicroscopía se realiza la limpieza, la aspiración y el curetaje, y gotas locales. El pronóstico es grave. Esto es las granulaciones
ustedes pueden observar en el conducto auditivo. ¿Sí? Cerumen, esto es el conducto auditivo y las granulaciones. Se puede pedir un centellograma y también vamos a observar que estas secreciones pueden salir a través del meato auditivo externo y producir lesiones impetiginosas en todo el pabellón y la piel circundante. El paciente puede tener parálisis facial, puede tener alteraciones del cartílago, puede tener necrosis del cartílago, y hay criterios mayores y criterios menores. Cuando un paciente tiene una otitis externa intensa o talgia, no responde al tratamiento instaurado, la otorrea es verdosa espesa, le aspiran el conducto y ven ulceraciones, granulaciones, tienen que sospechar de una otitis externa maligna. Puede haber también microabscesos. Después pasamos a las infecciones virales. Dentro de las infecciones virales tenemos esto, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Es una patología que es rara de ver, pero se la observa. O sea, no es que no la van a ver nunca. Generalmente está dada por el virus herpes, el herpes zóster, el ganglio geniculado, o también lo llamamos herpes zóster óptico. También se presenta con mucha frecuencia en los pacientes adultos o ancianos, y generalmente es una reactivación del virus varicela zoster. Va a producir una afección cutánea que va a tener un trayecto. Generalmente estas lesiones vesiculosas se van a ubicar en toda la pared posterior del conducto externo, parte de la membrana timpánica y concha auricular. Puede ir acompañado de parálisis facial, adenopatías cervicales, e incluso el paciente puede tener algia acústica. El tratamiento está dado con el aciclovir y se lo da vía oral, también puede ser por vía tópica, ¿sí? En cremas, corticoides, y va acompañado de parálisis facial y complejo vitamínico B. Es muy raro que ustedes puedan observar las ampollas. Generalmente lo que observamos ya son las lesiones costosas a nivel de la concha auricular, puede inclusive extenderse hacia la parte de la piel de la cara, y el pronóstico es variable. A veces la parálisis facial es irreversible, puede mejorar en cuanto al grado de parálisis facial, pero no resolverla. Y otra cosa que persiste por muchos meses es la algia que queda cuando es afectado un nervio por el herpes zóster. Esa lesión, esa sensación quemante o urente a nivel del trayecto. Estas son algunas de las imágenes que pueden ver. Esto es lo que van a ver en la otomicroscopía. Van a ver comprometido todo lo que es la pared posterior del conducto, parte del tímpano. Si siguen el trayecto van a observar lesión de la concha auricular. Como les decía, es muy raro ver las vesículas porque se rompen rápidamente y lo que van a observar son las costras. Y después la parálisis facial. Después tenemos la otitis por el herpes simple, en el cual van a ser lesiones vesiculosas, pero compromete generalmente todo el oído externo. Va a tener fiebre y son autolimitadas. Tratamiento con el aciclovir tópico. Otra cosa que van a ver con frecuencia es la meningitis bullosa, que generalmente está dado luego de un cuadro de vía aérea superior. Muchas veces no tiene mucha relevancia este cuadro respiratorio, y el paciente les va a venir a la consulta con otodinia intensa y otorragia. ¿Qué van a observar? Vesículas hemorrágicas en todo lo que es la parte externa, epitelial del tímpano o conducto auditivo, o bien no observar estas lesiones ampollosas, pero sí el paciente viene por otorragia. El tratamiento es analgesia, gotas locales con antibióticos, y podríamos indicar corticoides en caso de no tener ninguna contraindicación, cuando tenemos mucho compromiso, mucho edema del conducto
y el dolor es muy acentuado. Otras cosas que van a ver son los cuerpos extraños en el conducto auditivo externo. Estos cuerpos extraños pueden ser animados o inanimados. Dentro de los animados pueden ser insectos, pueden ser larvas. Dentro de los inanimados pueden ser pelotitas, monedas, pilas, botón, etc. Goma espuma, lo que se les imagine en los niños, pacientes psiquiátricos, colocar dentro del conducto auditivo externo. Cuando son objetos animados, como insectos, por ejemplo, el paciente va a sentir movimiento y dolor. Las larvas lo mismo, el paciente va a sentir mucho dolor, va a tener otorrea sanguinolenta y nosotros al examen otomicroscópico vamos a observar el cuerpo. El diagnóstico es otoscópico y lo que deben saber es que no se debe hacer irrigaciones, por ejemplo, cuando estamos en presencia de semilla, porque produce el aumento del tamaño de la semilla y la deja macerada, entonces cuesta muchísimo después extraer ese cuerpo extraño, o se rompe cuando lo queremos tomar, o se impacta en el conducto auditivo. Otra cosa que es una urgencia son las pilas botón, porque una vez que esto entran en contacto con la mucosa húmeda, empieza a producir necrosis y puede lesionar bastante todo lo que son los tejidos blandos. Siempre debemos identificar el cuerpo extraño, los hidrófilos, no hacer irrigaciones. Si es un insecto, antes de su extracción, pensar en matarlo, colocando alcohol, glicerina, para que el insecto se ahogue y deje de moverse, porque el movimiento es lo que genera dolor y desesperación en el paciente. Y después, con tranquilidad, se evalúa la forma de extraerlo. El tratamiento de la extracción instrumental, lavados en el caso de que no sean cuerpos hidrófilos, o succión con el aspirador. Las miasis son un verdadero problema, que es cuando entran las moscas en el conducto auditivo y producen la infección con larvas. Da otodinia intensa, otorrea, otorragia, sensación de movimiento, hipoacusia, acúfenos. Generalmente estas moscas colocan cientos de larvas y van a ver al examen otomicroscópico como múltiples larvas en movimiento. Y deben realizar una inspección cuidadosa, porque las larvas, como se alimentan de los tejidos, a medida que se van alimentando, van generando como cuevas donde ellas están alojadas. El tratamiento, podemos colocar éter y extraer con micropinza, porque generalmente las larvas se adhieren al tejido. Con la aspiración sola o con los lavados no se la puede retirar. Entonces hay que ir con micropinzas extrayéndola a poco, o colocar una sustancia que las mate, como el éter, por ejemplo, y ahí sí podemos hacer aspiración. No es que lo vemos una sola vez al paciente y ya está. Al paciente hay que verlo todos los días, mínimo una semana, porque las larvas tienen distintos estadios de crecimiento y muchas veces no se las saca a todas en la primera consulta, y al día siguiente, cuando realizamos una nueva inspección, encontramos más larvas. Entonces se hace varios días consecutivos hasta observar que no haya quedado ninguna larva. Y se cubre con antibióticos. Las larvas son bastante voraces e inclusive pueden producir la perforación del tímpano y meterse en el oído medio. Y ahí son mucho más difíciles la extracción de las mismas. Como les decía, quedarse como cavernas o conductos dentro del tejido, también eso hace muy difícil, porque cuando ven movimiento, cuando vos te acercás con la cánula o con la pinza, se esconden dentro del oído medio o dentro de estos conductos.
Bueno, otra patología que van a ver es el cerumen. Cuando se produce en exceso o no tenemos una buena autolimpieza del conducto, se forman los tapones de cerumen y lo que va a producir en el paciente es hipoacusia. Cuando este tapón retiene humedad, puede producir la maceración de la piel y llevar también a una otitis externa. La otitis externa puede ser autoprovocado. Cuando el paciente se le tapa el oído y le genera mucha molestia, empieza a colocarse cosas dentro del oído para extraerse el tapón de cerumen y genera también una otitis externa secundaria. La clínica, hipoacusia conductiva, acúfenos, autofonía, y en algunos pacientes son recidivantes, es decir, tienen que hacerse la limpieza cada 6 meses, cada año. Y cuando tiene mayor predisposición el paciente a hacer tapones de cera, cuando hay un aumento de la secreción, que son los pacientes que producen mucho cerumen, cuando el paciente tiene dificultad en la excreción de la cera. Eso se produce cuando el conducto auditivo externo es estenosado o cuando tenemos hiperoftosis o tenemos muchos pelos en el meato externo. Esto genera el desprendimiento de estos pelos junto con las cera, hacen unos tapones bastante difíciles de extraer. El tratamiento, aspiración, si tenemos una membrana timpánica íntegra, el paciente no es diabético, podemos hacer lavados con solución fisiológica y agua oxigenada, siempre tratando de dirigir el chorro de agua hacia la pared posterior y no hacia la membrana timpánica para evitar las perforaciones. El paciente va a tener hipoacusia conductiva, autofonía, le genera mucha molestia, siente como que le retumba la voz dentro del oído, y algunos pacientes pueden tener incluso vértigo. Es rarísimo de ver, pero hay pacientes que hacen cuadros vertiginosos por tapones de cerumen. Entonces, el tratamiento es la aspiración y la extracción. El eczema. El eczema, lo que me olvidé decirle, de los tapones de cera, pueden ser cerumen, nada más, o pueden ser tapones cerumino-epidérmicos, que van a ver con bastante frecuencia en los pacientes con psoriasis o dermatitis seborreica. Entonces, también dependiendo del tipo de cerumen que tenga el paciente, va a ser la frecuencia o la dificultad con la que se puede resolver. El eczema es una dermatitis crónica de la piel del conducto auditivo externo que produce mucho prurito y también puede producir como secreción cerosa, un estado húmedo dentro del conducto auditivo. Puede formarse descamaciones epidérmicas y eso ya llamamos eczema seco. Este eczema genera un terreno que predispone a la sobreinfección y a la otitis. Y el tratamiento generalmente es cuidados locales de que no haya, porque genera mayor maceración en la piel del conducto auditivo externo. Y también evitar que el paciente se toque, porque como le genera mucho prurito, el paciente tiende a querer tocar con hisopos y ahí es donde se producen las sobreinfecciones. Podemos también indicar cremas que tengan paliativa, ¿no? Que se pueda hacer una vez a la semana o cada dos veces a la semana. Cremas que tengan ácido fusidídico y betametasona. Cuando el eczema es muy acentuado, podemos acompañar este tratamiento tópico con antihistamínicos vía oral. Por ejemplo, anda muy bien la fexofenadina de 180 miligramos, o a veces debemos asociar con un poquito de betametasona y vienen ya medicamentos que tienen asociado la desloratadina y la betametasona, por ejemplo, y anda muy bien para comenzar el tratamiento del eczema. El colesteatoma del conducto auditivo externo
externo. El colesteatoma del conducto auditivo externo es raro de ver, es mucho más frecuente el colesteatoma del oído medio por disfunción tubaria. ¿Qué es el colesteatoma? Son erosiones localizadas, generalmente en la pared inferior del conducto auditivo externo, con periostitis, secuestros óseos y descamación de tejido epidérmico. La etiología es desconocida, a veces es secundaria a un postoperatorio o postraumática o posirradiación, o cuando el paciente tiene una atresia congénita del conducto. Esto produce retención de piel y esta piel se va organizando en catáfilas de cebolla, que es la característica típica del colesteatoma, y empieza a producir erosión. Van a observar que el paciente tiene dolor crónico de intensidad variable, generalmente unilateral, puede ir acompañado de una otorrea fétida, la membrana timpánica es normal y generalmente se presenta en ancianos también, esa es la característica. En la tomografía computada vamos a observar una masa de densidad de partes blandas con signos de erosión ósea. Cada vez que ustedes sospechen un colesteatoma, siempre tienen que buscar en las imágenes si hay erosión ósea. La complicación que puede traer es la otitis externa maligna, parálisis facial, y el tratamiento en la mayoría de los casos es conservador. Ahora, cuando la otodinia se vuelve intensa, se va extendiendo en forma rápida, se debe indicar el tratamiento quirúrgico. Esto es una tomografía computada axial en el cual ustedes pueden ver este tejido del conducto auditivo que me va produciendo una erosión ósea. A veces el proceso inflamatorio que genera el colesteatoma es bastante importante, que puede producirse como formaciones no solo ya granulomatosas, sino polipoides, que pueden asomarse en el meato auditivo externo, en la concha auricular. Es cuando ya ese proceso inflamatorio está hace mucho tiempo. Pasamos a los tumores del oído externo. La mayoría de los tumores son tumores cutáneos, de la piel, del pabellón auricular. Pueden ser benignos y malignos. Dentro de los benignos tenemos el quiste sebáceo, los quistes de queratina, los quistes epidermoides. Después tenemos la queratosis seborreica y actínica, que son frecuentes de ver. Después papilomas, hemangiomas, osteomas, que generalmente los osteomas ya lo vamos a ver en la porción ósea del conducto auditivo externo, pueden ser múltiples, también se denominan exostosis o bien osteoma único. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce esto? Generalmente es porque el paciente nada en aguas frías o practica mucha natación en aguas frías. Generalmente hacemos el interrogatorio y ese dato es positivo en la mayoría de los casos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que me disminuye el diámetro del conducto auditivo externo. Entonces me retiene cerumen, me genera hipoacusia de tipo conductiva. O cuando el paciente entra a la piscina, cuesta muchísimo que el oído externo local y favorece el externo. Por eso en estas ocasiones, cuando tiene indicada la canaloplastia, es decir, fresar y extraer todo ese osteoma. Estos son los osteomas, ¿ven? Se ven como mamelones dentro del conducto auditivo externo, que cuando ustedes lo tocan con la cánula, y cuando ya ocupa un diámetro importante y no se puede observar la membrana timpánica, por detrás de estos osteomas puede haber tapones de cerumen, humedad local, infecciones, etc. Acá tenemos otro.
Estos son los osteomas. Ahora vamos a hablar de la exostosis. La exostosis son formaciones de hiperplasia ósea benigna asintomática, generalmente también en los que practican deporte acuático. Puede ocupar la cara anterior y posterior del conducto, crecen obturando el conducto y no pudiendo observarse la membrana. La clínica es como el anterior: torrea, retención de cerumen, hipoacusia conductiva, otitis externa, repetición, acúfeno. El tratamiento es quirúrgico. Acá ustedes pueden observar en esta tomografía axial cómo disminuye el diámetro del conducto auditivo externo. Dentro de los tumores malignos, el 25% de los tumores cutáneos se origina en la región de cabeza y cuello, y el 8% se da en el pabellón auricular. Los tipos más frecuentes: el carcinoma de células basales o epitelioma vasocelular, el pabellón generalmente de personas de edad avanzada, generalmente tienen piel clara, blanca, están expuestos al sol y van a ver estas lesiones tumorales o acá arriba en la parte superior del lóbulo, o pueden ver en la parte del hélix. La lesión puede ser nodular o ulcerada, de bordes bien definidos, y el tratamiento es quirúrgico. Extirpar la lesión con márgenes libres. El pronóstico es bueno y son excepcionales la aparición de adenopatía y metástasis a distancia. El carcinoma de células escamosas o epidermoide generalmente es ulcerado, se ubica en el hélix, tendencia a infiltrar en profundidad y da metástasis ganglionares o a los ganglios cervicales profundos o a los preauriculares, etc. Después tenemos los melanomas, que puede aparecer de un nevo o asentarse sobre, pueden asentarse sobre nevo previo o crecer de forma espontánea. Es agresivo. El tratamiento quirúrgico es con márgenes amplios, con cirugía cervical si es necesario, y el pronóstico va a depender del grado e infiltración del tumor. Estas son las distintas formas que pueden presentarse. A veces están en conducto y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la otitis externa maligna, y después es más fácil de diagnosticar cuando esta lesión ulcerativa e infiltrante está en el pabellón y zonas aledañas. Pacientes con carcinomas importantes, ¿sí? Y acá hay más fotos de carcinoma. O sea, ¿qué es lo importante de todo lo que vimos en este PowerPoint? Las patologías infecciosas, ¿sí? Todo lo que es otitis externa, difusa, forunculosa, otitis externa maligna, porque deben diagnosticarla y saber tomarlo a tiempo para iniciar un diagnóstico e internación de su paciente, porque evoluciona rápido. Y después todo lo que es la otomicosis, que son cosas que van a ver, sobre todo los cuerpos extraños. ¿Qué deben hacer cuando viene un paciente a su consulta o a la guardia con un cuerpo extraño? Es urgente, que ya deben sacar en minutos de haberse colocado el paciente, son las pilas botón. Las pilas botón donde entra en contacto con la piel, más sobre todo si es en nariz, por ejemplo, con la mucosa, empieza a generar, alargar el ácido que tiene y a generar la necrosis de todo lo que entra en contacto. Y cuanto más tiempo se lo deje, puede llevar a perforaciones, en el caso de las fosas nasales septales,
o en el caso del oído externo genera lesión y va generando hasta llegar a hueso la lesión que ocasiona. Con respecto a los insectos, si entró una mosca y les generó una infección con larvas, deben controlar hasta estar seguros que hayan sacado todas las larvas. Acuérdense que las larvas de la miasis tienen 5 estadios de crecimiento. En muchas ocasiones nosotros no podemos ver todas, que generan esto que yo les decía, como túneles, porque se meten ahí mientras van comiendo. Entonces deben controlar, deben sacar todo, y más si perforó la membrana, hasta estar seguros. Porque mientras el paciente siga con una otorrea rosada sanguinolenta y sensación de movimiento en el oído, hay larvas. Y deben sacar porque siguen comiendo, siguen creciendo, devoran todo a su paso. Tímpano, cadena, a veces el paciente queda con el promontorio únicamente. Entonces hay que sacar. Y se da sobre todo en pacientes con otorrea crónica, en los niños, pero también pasan en una persona que por ahí está sentado tranquilo, le entra la larva en forma accidental, la mosca en forma accidental, y con entrar y salir del conducto ya generó la postura de los huevos y después las larvas. ¿Estamos? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Otra cosa, si entran insectos, cucarachas, hormigas, cascarudos, los bichos de luz, ¿sí? Todas esas cosas pueden ingresar en el oído. Inmediatamente colocar algo, puede ser aceite, puede ser alcohol, lo que tengan a mano, para que se muera el insecto y deje de generar movimiento, es lo que en realidad va a producir el dolor en el paciente. Y después, con tranquilidad, valorando el tamaño del insecto, los instrumentales que ustedes tienen a mano para no generar más daño e inflamación, ver la manera de sacarlo. ¿Estamos? Deben matar el insecto para que el paciente se tranquilice, porque en realidad genera mucho dolor e incomodidad. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Bueno, y si ven un paciente que se mete hisopos, que se mete llave, que se rasca los oídos, le tienen que retar. ¿Sí? Porque esas cosas, si van generando eczema, ¿sí? El paciente mismo se va ocasionando un eczema, produce cada vez menos cerumen, es lo que le va a predisponer a tener más prurito, o que ese oído se sobreinfecte después con otitis externas bacterianas o micóticas. Entonces, contraindicado la limpieza con hisopos y todas esas cosas que se ponen en los oídos, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta, que es muy importante, antes de indicar gotas locales en los oídos, estar seguros que esa membrana timpánica no está perforada. Acuérdense, hay medicación que es ototóxica. Hay gotas que tienen gentamicina, que tienen cloranfericol o que tienen neomicina. Y eso no pueden dar, por ejemplo, cuando hay un tímpano perforado, porque puede generar una ototoxicidad. No a todos los pacientes les genera, tiene que haber como una predisposición, ¿estamos? Pero no sabemos a quién, entonces evitar y mejor utilizar gotas que sean con quinolonas. ¿Estamos? Que tenga cipro, que tenga ofloxacina, ¿estamos? Son las gotas más seguras de utilizar si no pueden ver la membrana timpánica. Porque hay veces que el grado de estenosis que se produce por el edema del conducto y el dolor que tiene el paciente no nos permite aspirar y llegar a ver el tímpano. Entonces ahí, cuando ese oído está muy cerrado por el edema, se debe colocar una mecha, llamamos nosotros, que es una gasita embebida en crema con antibiótico. Se coloca con mucho cuidado bajo la visión otoscópica para que me abra un poco el conducto y ahí ir colocando las gotas, si no, no entran las gotas tampoco. ¿Estamos? Lo que es otitis externa, el pilar del tratamiento es el tratamiento local. Ayudamos también con el tratamiento vía oral, pero el pilar del tratamiento es las gotas. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, si tenemos un conducto que está estenosado, colocar una mecha unas 24 horas y
Durante ese momento, colocar las gotas sobre la gasita, como para que vaya tomando contacto con la superficie del oído externo. ¿Vamos? Doctora, ¿podría repetir cómo retirar un tapón de cera? ¿Cómo hacer el lavado? Sí, mira, primero tienen que calentar el agua, no ser agua fría, porque el agua fría produce más vértigo y nistagmus en las irrigaciones. Entonces, tener una temperatura tibiecita del agua. Puede ser con solución fisiológica, agua, pero siempre agréguenle un poco de agua oxigenada. Y a la jeringa le pueden colocar la puntita del perfus como para poder meter en el conducto y hacer los lavados. Siempre utilizar una jeringa de 20 o más grande. Siempre la dirección que van a hacer es hacia atrás, no hacia el tímpano, para evitar lesionarlo. Entonces le hacen mirar un poco hacia atrás, le hacen los lavados. Es muy fácil de hacerlo. Pero el paciente no debe ser diabético y no debe tener el tímpano perforado, porque si no vamos a hacer después una otitis supurativa por ingresar el agua y todos los detritus dentro del oído medio. Se coloca una bandejita o una riñonera y se le hace inclinar un poco la cabeza al paciente, toman el pabellón, estiran y ahí colocan la jeringa y van haciendo los lavados. Y ahí sale. Si está, a veces el tapón es cerumino epidérmico y está muy adherido a las paredes, entonces ahí le tienen que dar gotas que tengan carbonato de sodio para aflojar ese tapón. Se le da, por ejemplo, las marcas comerciales pueden ser Tinserum, Cerumex, cualquiera de ellas, pero que sean gotas para aflojar los tapones. Y se le coloca 4 gotas cada 6 horas, entre 3 y 5 días. Entonces, cuando ustedes hacen el lavado, sale mucho más fácil cuando el tapón es duro, porque a veces el tapón lleva años dentro de ese conducto auditivo, más en los pacientes añosos. Encima la característica que tiene el paciente añoso es que el conducto está como aplastado, porque los cartílagos como que se achica mucho el diámetro y se vuelven más retentivos. Entonces, en esos pacientes, si ustedes le hacen los lavados y controlan con el otitis que no sale el tapón, no insistan porque van a generar una otitis externa. Entonces le indican las gotas cada 6 horas y después lo vuelven a citar a su paciente y le hacen el lavado. Lo más rápido es el lavado, pero bueno, si es diabético o tiene una otitis crónica o algo, hacer aspiración. Ya deben contar con un aspirador, la cánula. Si están en la guardia, lo ideal es el lavado. Acuérdense de calentar un poco el agua porque le va a dar vértigo a su paciente. Bueno, y que quede sentado, no que se levante inmediatamente después de realizarse el lavado porque se les puede caer el paciente. ¿Estamos? ¿Y podría haber una perforación timpánica detrás de eso de la que no sepamos? Ocasionar nosotros, decimos, una perforación con el lavado. No, que ya haya, pero que nosotros no, que esté asintomática. Generalmente el paciente que tiene una perforación timpánica ya sabe que la tiene, porque o tuvo algún accidente, o tiene otorrea crónica, o escucha menos, o tiene un acúfeno de ese lado, o sea, el paciente sabe que tiene una perforación en la mayoría de los casos. El paciente les va a avisar que de ese lado tiene el tímpano perforado. Porque ya viene, para tener una perfo timpánica, como vamos a ver en la clase de otitis media crónica simple, tenemos un pasado otológico de otorrea crónica, de disfunción tubaria, de otitis media de repetición, o sea, ya el paciente sabe que de ese lado tiene la perforación. O ha tenido un accidente, un golpe, o tuvo alguna infección que le llevó a la perforación. O sea, es muy raro que el paciente desconozca que tiene una perforación timpánica. Bueno, no sé si les quedó alguna otra pregunta o pasamos a otitis media aguda. El síndrome de Ramsay-Hunt, que parece algo muy raro, que es el herpes zóster óptico, generalmente lo vemos a veces en los pacientes añosos y con un inmunocompromiso de base, ¿no? O aparece espontáneamente. Lo malo de este síndrome de Ramsay-Hunt es que el paciente queda
con un algia doloroso. Le puede durar meses como todo zóster. Y el tratamiento en ese caso, para el dolor, es la carbamazepina, que anda muy bien para las neuralgias, o la pregabalina. Y si va asociado a parálisis facial, tienen que hacer el tratamiento de la parálisis facial con complejo vitamínico B, y además darle la corticoides para desinflamar el facial, y kinesio y todo lo demás. ¿Estamos? Y el paciente tiene además una algia acusia, que es lo que le queda molestando por varios meses. ¿Estamos? Pero no se los ve siempre, pero hay casos de síndrome de Ramsay-Hunt. Bueno, les voy a compartir ahora, si no hay otra pregunta. Patologías del oído medio. ¿Qué es la otitis media aguda? Es la inflamación del mucoperiósteo de las cavidades del oído medio. El oído medio no nos limitamos solamente a la caja timpánica, también es el antro y la mastoides, como le dije en la clase de semiología. La otitis media aguda es una infección aguda con presencia de líquido en el oído medio asociada a cambios inflamatorios. Esta definición les tiene que quedar bien claro, que siempre hay cambios inflamatorios. ¿Por qué? Porque podemos tener también contenido líquido en el oído medio, en las otitis crónicas, como las efusivas, por ejemplo. El paciente no tiene signos de inflamación, no tiene dolor, no tiene fiebre. En cambio, en la OMA sí tenemos sintomatología general inflamatoria local. Generalmente se presentan en lactantes entre 6 meses y hasta niños de 3 años de edad, por ciertas características anatómicas que la van a predisponer y por la falta de madurez del sistema inmune. Antes de los 3 años, el 70 al 80% de los niños presentó un episodio de otitis media aguda. La otitis media aguda no aparece como algo solo y aislado. Generalmente hay un cuadro de vía aérea superior previo, es decir, hay una congestión rinosinusal o una congestión o una adenoiditis que a través de esto y a través de la trompa de Eustaquio va a ir al oído medio. Suele ser complicaciones de cuadros respiratorios virales o bacterianos. Un tercio de estos niños va a tener lo que llamamos otitis media aguda recurrente, es decir, 3 episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año. El primer episodio de otitis media aguda antes del primer año de vida favorece a que ese paciente tenga otitis media aguda u otopatía efusiva. ¿Por qué? Porque en el primer año de vida es cuando se produce la mayor parte de la neumatización de la apófisis mastoides. Es decir, es el primer año de vida cuando hay algo que me altere la neumatización de la mastoides, me va a producir que esa mastoides no sea ebúrnea, tenga celdas muy poco neumatizadas, y eso me va a llevar a engrosamiento de la mucosa dentro de la mastoides y a una mayor predisposición a infección. Y es más frecuente la otitis media en invierno, junto con los cuadros respiratorios. ¿Por qué se ocasiona esto? Por disfunción tubaria. La disfunción tubaria puede ser funcional o puede ser mecánica. Funcional por la cantidad de tejido peritubárico, la resistencia del cartílago o la acción del peristafilino externo. Lo más importante de todo esto es la acción del peristafilino. Por eso es que en los fisurados alveolo-palatinos, en los cuales el peristafilino no tiene una buena inserción paladar, me va a llevar a una disfunción de la apertura de la trompa de Eustaquio, que es la encargada de equiparar las presiones del oído medio. Al tener presiones negativas, ese oído medio me aspira mocos desde la rinofaringe, me genera un mayor trasudado de líquidos en el oído medio y predispone a las infecciones. Después tenemos la disfunción mecánica. Acá tenemos que puede ser intrínseca,
es decir, que tenga una afección de la mucosa de la trompa. Acá tenemos, por ejemplo, la atopía, que me produce edema, que me produce disquinesia ciliar. También tenemos las inflamaciones virales. Las inflamaciones virales también me generan un terreno propicio para la adherencia bacteriana. Después tenemos las causas extrínsecas, y ahí tenemos todo lo que me comprima el orificio de la trompa. En el caso de los niños, las adenoides. Las adenoides me hacen una compresión extrínseca y me altera toda la funcionalidad de la trompa. Por eso es que hay muchas veces que niños con hipertrofia de las adenoides van asociados con otopatías efusivas, o bien otitis media aguda de repetición. Después, en los adultos, los tumores de la rinofaringe, que puede ser fibroangioma, carcinoma de Cabo, un linfoma, o quistes congénitos. Pero cuando tenemos un paciente adulto, que es raro que tenga una efusiva, es unilateral, no responde a la medicación, tiene adenopatías cervicales asociadas, o tiene sensación de fullness, que es cuando se le apunan los oídos, aunque en el oído no tenga derrame ni nada, deben descartar tumores de Cabo. Después, en los niños tenemos una falta de maduración. El cartílago es menos rígido, la función de los músculos tubarios no es muy buena, y la anatomía, que es una horizontalizada en la cual predispone el pasaje de secreciones o de microorganismos desde la rinofaringe hacia el oído medio. ¿Qué produce la disfunción tubaria? Miren esto. Acá, si se perpetúa en el tiempo, vamos a tener todas las otitis crónicas también que vamos a ver luego. La presión negativa en el oído medio no es buena. En el oído medio tiene que haber presiones positivas similar a la de la atmósfera. Atelectasias. ¿Sí? La atelectasia es cuando el tímpano pierde su postura normal y se va retrayendo y se va acercando a la pared interna de la caja timpánica. Perdemos cámara aérea. Aspiración de secreciones de la nasofaringe y trasudados. ¿Sí? Todo esto va a ir produciendo la disfunción de la trompa eustaquia. Esta es la posición en un adulto de la trompa. Está más verticalizada, la trompa mira hacia atrás. En el niño es más horizontalizada, es más corta, por eso es que los microorganismos y las secreciones es mucho más fácil que vaya al oído medio y me genere una otitis media. La alergia también predispone, porque la alergia me genera edema, me genera hiperplasia de la mucosa. Eso a su vez me puede generar insuficiencia ventilatoria nasal, porque hipertrofia los cornetes, hipertrofia la mucosa, me produce aumento de secreción de moco, disquinesia en el movimiento de los cilios. Entonces todo eso predispone a las sobreinfecciones y a la producción de cuadros respiratorios. Lo mismo que la insuficiencia ventilatoria nasal, los fisurados alveolo-palatinos por la mala inserción de los peristafilinos, que me lleva a una disfunción. También tenemos los pacientes con anomalía de la base de cráneo, como por ejemplo el paciente con síndrome de Down. También tienen mucha predisposición a hacer otitis media. La disquinesia ciliar puede ser viral o genético. Después, cuando ustedes tienen pacientes que le hacen a repetición otitis, siempre deben pedir una valoración inmunológica, es decir, sobre todo un dosaje de inmunoglobulina E, para ver si ese paciente no es atópico, y después el resto de las inmunoglobulinas, para ver si no tiene alguna hipogamaglobulinemia que predispone a las infecciones recurrentes del oído y de la vía aérea superior. El test del sudor también. Y también tenemos acá la patogenia, tiene mucho que ver con la neumatización mastoides. Aquellas mastoides no neumatizadas, ya sea por infección o por lo que fuere, van a tener mayor predisposición a las infecciones del oído medio. Entonces, ¿cuáles son los factores favorecedores? Un episodio de OMA ante el primer año, concurrir a las guarderías, porque el niño tiene
con más frecuencia cuadros respiratorios, convivir con fumadores, factores heredofamiliares, factores socioeconómicos, la ausencia de lactancia materna, porque generalmente no están totalmente desarrollado su sistema inmune y es muy necesaria el aporte inmunológico que le da la leche materna, la alimentación en decúbito dorsal, la presencia de reflujo gastroesofágico en los lactantes, porque me va a generar un estado irritativo crónico en toda la vía respiratoria alta y predispone a la sobreinfección. ¿Cuáles son las vías de infección del oído medio? Por lejos, en más del 90% de los casos, la vía tubaria. Es la más frecuente, a través de la trompa. Es decir, que el paciente tenga una sinusitis, una adenoiditis, una rinofaringitis, un cuadro importante congestivo y catarral, y a través de la trompa va al oído medio. Puede haber también otras vías de llegada al oído medio por vía hemática, a través del conducto auditivo externo. Esto es, por ejemplo, algo traumático que perfore la membrana, o puede ser alguna infección del conducto como la otomicosis que me perfore la membrana, o la meningolaberíntica, que es muy rara. Por ejemplo, una meningitis y que genera una laberintitis y de punto de partida allí haga una OMO. Generalmente es al revés, un cuadro infeccioso de oído medio es el que me va a ir produciendo las distintas complicaciones. O sea, ¿cuál es la vía de infección más frecuente del oído medio? A través de la trompa de Eustaquio. ¿Cuáles son los gérmenes? Pueden ser viral, virus sincitial, rinovirus, influenza, parainfluenza. Y dentro de las bacterias tenemos estas tres que son las más comunes: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Granamela catarrhalis. Son los tres que generalmente van a producir los cuadros de otitis media. Después tenemos el estrepto beta hemolítico, que es el causante de la otitis media aguda necrosante. No tiene buen pronóstico, que deja secuelas porque deja perforaciones amplias de la membrana. Y después hay agentes raros como el estáfilo, los enterobacilos, el micoplasma y la clamidia. Dentro de lo que es la anatomía patológica, en la otitis media aguda exudativa, que es la más común de ver, que tiene resolución ad integrum, evoluciona favorablemente, cura sin secuelas, pasa por 4 estadios. No siempre, porque a veces no se perfora y no hay una otorrea, sino que hace el estadio congestivo, el estadio de supuración a tímpano íntegro y después tiene el estadio de regresión. No todas las otitis media agudas perforan. Entonces tenemos el estadio congestivo, va a haber hiperemia y exudación, edema de la mucosa. Esto después les muestro en fotos para que se orienten. El estadio supurado es cuando hay mucha colección purulenta en el oído medio y me genera un abombamiento en la membrana timpánica. El estadio de supuración abierta es cuando se genera una pequeña perforación puntiforme en la membrana timpánica y ahí tenemos la otorrea. Después el estadio de regresión es cuando, si se produjo la perforación, se cierra la perforación, o bien empieza a reabsorberse todo el contenido del oído medio y se restituye al íntegro. Todos estos estadios llevan entre 15 y 20 días hasta completamente regenerarse todo. En cambio, en la necrosante quedan secuelas. ¿Por qué? Porque en el estadio congestivo ya hay necrosis, denudación de los huesecillos, la supuración fétida, hay osteitis en la cadena, la perforación no es puntiforme sino es amplia y nunca hay una regresión y reparación. Queda como secuela una perforación, que puede ser una perforación aislada de la membrana timpánica o puede ir asociada a una alteración de la cadena también. La cadena estamos hablando, el martillo, yunque y estribo. ¿Cuál es la clínica? Fiebre, otodinia. La otodinia tiene una característica.
pulsátil y aumenta con la valsalva. Por eso es que los niños dejan de alimentarse, porque al succionar, ya sea el pecho de la madre o la mamadera, inmediatamente deja de hacerlo porque le genera un aumento del dolor a nivel del oído medio. La fiebre es alta, 39 o más, da hipoacusia conductiva por todo el proceso inflamatorio del tímpano y la colección que hay en el oído medio de pus. Puede haber o no otorrea, que si no llega al estadio de supuración abierta no va a tener otorrea el paciente. La otorrea, si está presente, es purulenta o si hay granulaciones asociadas puede ser purulenta con estrías de sangre. En algunos pacientes puede haber síntomas concomitantes como alteración del estado general, dolor en la región mastoidea, un vértigo ligero, síntomas de irritación, fotofobia, sin llegar a ser una meningitis. Bueno, estas son las fases por las cuales pasa, ¿sí? Y acá hay algunas imágenes. Esta es la fase hiperémica, donde van a ver un aumento de la vasocongestión cerca del anillo de Gram, y en el mango del martillo, acá hay una colección supurativa. Esto es el periodo de iniciación exudativa, en el cual tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la otitis media efusiva mucosa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la efusiva no hay fiebre, no hay sintomatología inflamatoria como hay en la OMA. Pero si se acuerdan de la clase de semiología, el tímpano es transparente en la normalidad, y acá vemos un tímpano en el cual es blanquecino, amarillento, es decir, que dentro del oído medio hay contenido líquido. El tímpano está vasocongestivo, es decir, está inflamado. Este es el tímpano bombé. Se pierde la anatomía que podemos observar acá, que vemos el mango de martillo, la espátula, los cuadrantes, los ligamentos perimaleolares. En cambio, acá no, se deforma toda la anatomía. En este estadio donde el paciente tiene mucho dolor, porque el tímpano está a tensión, como si fuera un absceso. Esta es otra imagen, no todos los pacientes van a tener una misma imagen. Y esto puede simular un cuadro de meningitis bullosa, porque se ven como pequeñas ampollas sobre la capa externa epitelial. Es una OMA. Acá también ya hay un estadio supurado, en el cual se va reabsorbiendo el contenido purulento, y acá está perforada la membrana timpánica. En el caso de la otorrea es pulsátil, y si nosotros aspiramos vamos a ver que proviene del oído medio en forma pulsátil. Esto es cuando empieza ya a ceder la supuración para ir cerrando. Esto es una otitis media necrosante en el cual me deja una gran secuela, una perforación timpánica con muy poco resto timpánico. Podemos ver a través de la perforación la descendente del yunque, el capitolio del estribo, el promontorio, que es la primera vuelta del caracol. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con los síntomas básicos, los síntomas concomitantes y la otoscopía. El diagnóstico... Doctora, una pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando hay una perforación, cuando se perfora, ¿puede ser que vuelva a cerrar? Sí, en la otitis media aguda, que es catarral, que es la más frecuente de ver, siempre cierra, porque son perforaciones puntiformes. Es más, la perforación se cierra a las 48 horas o como mucho a las 72 horas, y no terminó de evacuar todo el contenido que tiene el oído medio. Por eso el último síntoma en desaparecer en este cuadro es la autofonía y la sensación de acúfeno que tiene el paciente, porque la perforación cierra rápido. Ahora, si tenemos un paciente que me hace otitis a repetición con perforación, va a llegar un punto en que tantas veces perfora esa membrana timpánica que va a perder la capa media. En ese lugar va a quedar una capa bimérica, se llama, muy adelgazada. En esos pacientes que hacen otitis a repetición,
es donde puede formarse a la larga una atelectasia, es decir, una retracción o una perforación permanente. Pero en la mayoría de los casos de las otitis medias edematosas cierra, porque tiene muy buen pronóstico y la perforación no es grande, es puntiforme. No así cuando es por el estreptococo que te genera una otitis necrosante en la cual la perforación ya es muy amplia. Ahí no cierra, ahí el paciente tiene que ir a una tímpanoplastía o a una miringoplastía, dependiendo si hay que reconstruir tímpano o tímpano y cadena. Si contesté tu pregunta. Sí, gracias. De nada. Como les decía, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de la otitis media aguda es clínico. Viene el paciente o viene la madre con el niño que va a comentar los síntomas. Y ustedes con el otoscopio, con el microscopio, con el endoscopio van a evaluar el oído cómo está y van a llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, acá es lo que yo les hablaba hoy. La otitis externa. ¿Por qué? Porque si tenemos una otitis media, una otorrea que perfora y está mucho tiempo esa otorrea en contacto con el oído externo, me puede generar una otitis externa secundaria. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, no sabemos si esa otitis externa es primaria del conducto auditivo o es secundaria por una infección del oído medio. Entonces, por eso les decía que tienen que tratar de llegar con el espéculo, ir aspirando todo ese conducto hasta ver la membrana timpánica como está. Si esa otorrea es del conducto o viene del oído medio. La meningitis bullosa, la otopatía serosa. Acá tenemos la otitis mucosa generalmente. ¿Cuál es la característica? Que también tenemos un tímpano intro, también hay contenido detrás del oído medio, pero no hay signos ni síntomas inflamatorios, es decir, no hay fiebre, no hay dolor, ¿no? Solamente hay un derrame, la hipoacusia conductiva. A veces se lo descubre en el examen clínico pediátrico, cuando viene al control con el pediatra, o lo derivan del colegio porque no escucha, entonces es un hallazgo, la otopatía efusiva que tiene el niño. Las otalgias, ya sea por bruxismo y que me genera una disfunción de la mandíbula, por trastornos cervicales que me pueden generar una otalgia refleja, por patologías tumorales supraglóticas o hipofaringias que me irritan el laringio superior y me puede dar una otalgia refleja, o focos dentarios que también pueden dar como una otalgia refleja. En todos estos casos, ustedes al mirar los oídos van a estar normal. El paciente le viene a la consulta por dolor de oído, pero ustedes le miran el oído y está bien. Entonces tienen que buscar qué otras cosas puede dar otalgia refleja. El pronóstico es excelente en las exudativas, ¿sí? Evoluciona favorablemente incluso sin tratamiento, y las otitis medias necrosantes dejan secuelas funcionales, ¿sí? Que tienen que ir a la reparación quirúrgica. Las complicaciones que podemos observar antes de la era antibiótica, era muy frecuente verlas en las otitis media aguda. Pero ahora es muy raro que ustedes vean complicaciones en la OMA. Van a ver más complicaciones en las otitis crónicas como el colesteatoma, por ejemplo, que vamos a tener una clase de eso. La mayoría de estas complicaciones la van a ver en el colesteatoma. Muy raro en la OMA. Pero en una otitis media aguda pueden llegar a ver una mastoiditis, una parálisis facial, o por ahí una laberintitis. Pero es muy raro de verlo. ¿Y cómo le clasificamos nosotros a las complicaciones? En otológicas o intratemporales, aquí tenemos la mastoiditis, la petrositis, laberintitis, parálisis facial, hipoacusia, que generalmente hay un compromiso perceptivo, las perforaciones timpánicas. Dentro de las causas intracraneales tenemos absceso extradural, tromboflebitis del seno sigmoide, absceso subdural, meningitis y absceso cerebral.
es el tratamiento? El tratamiento local, si tenemos una otitis media aguda perforada, es aspirar las secreciones que están en el conducto. Y si tenemos alguna complicación o alguna indicación de miringotomía, es hacer un corte en la membrana timpánica y drenar ese contenido. Tenemos indicaciones que son relativas, indicaciones que son absolutas, que ahora las vamos a nombrar. Después, tratamiento general, son antibióticos, analgésicos y corticoides. Dentro de los antibióticos, tenemos primera línea, segunda y tercera línea. Como primera línea, la amoxicilina, se da por 7 a 10 días. El amoxiclavulánico, también por 7 a 10 días. Esto puede traer como efecto adverso gastroenteritis o diarrea por el clavulánico. Después, cuando tenemos, por ejemplo, alguna complicación o es un paciente que ya viene con otitis media aguda recurrente, podemos utilizar cefalosporina de tercera, como cefurexima, cefixima, ceftriaxona, que dejamos ya para otitis complicadas o para pacientes que hacen otitis a repetición y que ya tienen como cierta resistencia a los antibióticos. Algunas veces los gérmenes implicados pueden tener beta-lactamasas, entonces no responder a la amoxicilina. Si ustedes indican amoxicilina y el paciente persiste con fiebre, 24 a 48 horas después de instaurado el tratamiento, deben rotar amoxiclavulánico. Después tenemos los pacientes que son alérgicos a las penicilinas y amoxicilina, y podemos optar por la trimetroprima sulfa, la claritromicina, la acitromicina o eritromicina. Si luego de 72 horas persiste con fiebre, sí o sí hay que rotar el antibiótico. Y podemos optar por punzar el oído medio y drenar ese contenido o directamente hacer el cambio de antibiótico. Acuérdense que en el 27% de los casos de los pacientes que son tratados con amoxiclavulánico puede tener diarrea, ¿sí? Y muchas veces eso nos entorpece que el paciente complete el esquema de tratamiento y tenemos que rotar a otro antibiótico. Medicación adicional, analgésico y los antipiréticos, dependiendo de la edad del paciente, paracetamol, ibuprofeno, dipirona, y corticoides cuando tenemos mucho edema, cuando hay otorrea, cuando hay mucho componente inflamatorio, podemos optar por prednisona, betametasona, y si es un adulto y está muy molesto, con dolor, con autofonía, y no tiene ninguna contraindicación, un corticoide de depósito. Tiene un efecto de 15 días, y a las media hora ya empieza a actuar el medicamento. Bueno, acá hay algunos algoritmos para que ustedes lo miren con tranquilidad después del campus. Cómo son los antibióticos, los miligramos, entre 80 y 100 miligramos de amoxi, por ejemplo, las alternativas citro o claritro. Si tenemos otitis con síntomas graves o no responde el antibiótico, o tomó antibiótico semanas previas, ya directamente iniciar con amoxiclavulánico. Y si no hay mejoría, bueno, ahí ya se evaluará otras alternativas o se verá si hay algún tipo de complicación. Y cuando tenemos pacientes complicados, ya hay que ver la posibilidad de internación y la colocación de vía periférica para realizar el tratamiento por vía parenteral. Después, cuando optamos por un tratamiento quirúrgico, que puede ser la miringotomía con o sin colocación de diábolos. Los diábolos son como carreteles de hilo microscópicos que sirven para ventilar el oído medio. Y la adenoidectomía o mastoidectomía. ¿Cuál es la indicación de una miringotomía? Es decir, la punción del oído medio. Es paciente inmunodeprimido, recién nacido séptico, otitis media aguda complicada, es decir, le viene a ustedes un paciente con una mastoiditis. En primer lugar, tienen que hacer una paracentesis en la membrana timpánica, drenar todo ese contenido purulento. O, por ejemplo, si es un paciente diabético o
inmunocomprometido. Y cuando hay complicación relativa, cuando por ejemplo el paciente le molesta muchísimo la hipoacusia, o el oído tapado, o tiene una otalgia molesta. Entonces ahí se le hace la miringotomía. Esto es el diábolo. Esto lo vamos a ver con más detalle en la clase de otitis efusiva, porque es el tratamiento que se indica en la otitis efusiva que no responde al tratamiento médico, y dónde se la coloca, en cuadrante inferomedio o inferanterior. Este es un diábolo que se ha extruido, porque cuando el paciente tiene un diábolo no puede mojar el oído. Cuando se le hace una adenoidectomía, colocación de diábolo, o un paciente que no responde, se le coloca el diábolo, tiene que taparse los oídos antes de entrar a la ducha, no entrar a piletas ni hacer inmersión, porque va a entrar agua en el oído medio, va a supurar ese oído y va a alargar el diábolo para afuera. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Puede quedar una perforación timpánica. Entonces hay que cuidar muchísimo cuando tenemos un paciente con un diábolo. Este es un diábolo que está ubicado en una posición normal y que está cumpliendo su función, que es la de ventilar el oído medio y ayudar a que las secreciones que tiene en el oído medio puedan ser evacuadas. En 3 a 4 semanas, el 40% puede seguir con líquido en el oído medio. Entonces, no tenemos que punzar todavía, tenemos que darle un tiempo de nuevamente entre 20 y 30 días y volver a controlar. Porque en la otitis tenemos lo que llamamos la cura clínica, que es cuando mejora los síntomas del paciente, y la resolución microscópica, es decir, que el oído no tenga moco, no tenga líquido, que esté aireado. Y en 3 meses menos del 10%. Más de 3 meses ya estamos en una otitis crónica. Este está en el diamante. Es algo sencillo, fácil de aplicarlo a la práctica diaria. Es decir, ustedes diagnostican la OMA, le dan el antibiótico, le dictan las pautas de alarma a su paciente. Si su paciente le dice que a las 24 o 48 horas mejora, debe continuar sus antibióticos hasta cumplir los 7 a 10 días. Ahí puede tener una curación clínica y otomicroscópica, es decir, le controlan los oídos, ya ventiló, está aireado el oído medio, tímpano normal, alta. Pero si a los 10 días sigue con un derrame citrino o derrame o hay contenido, hay que verlo al mes. Y si todavía sigue, se evaluará la miringotomía con o sin colocación de diábolo. Y si al mes no tiene nada, se le da el alta. Esto es con respecto a la respuesta antibiótica. Colocar el antibiótico si no hay una buena respuesta a las 48 horas y eventualmente la punción del oído medio. Y si no responde, se interna estudios dirigidos a antibiótico, tomografía de peñasco por si sospechamos alguna mastoiditis. Tenemos los pacientes, ese tercio que hoy les hablaba de los niños, pueden hacer otitis a repetición. Y es cuando el niño hace en 6 meses 3 episodios o más de 3 episodios en los 12 meses. Es decir, hace una otitis media aguda, resuelve en forma completa, al poco tiempo hace otra otitis media y así sucesivamente. Ese niño en algún momento me va a alterar la neumatización de la mastoides y va a pasar a tener una otitis crónica. Y entre los episodios de otitis media el oído ventila, no es que queda un derrame de moco. Esta es la diferencia que hay con la otitis efusiva. ¿Qué debemos descartar en estos niños? Los factores rinosinusales, sobre todo adenoides, que me esté comprimiendo la trompa. También ver el velo del paladar, si no tiene alguna alteración velopalatina, que me altera la inserción del periestafilino, y esa trompa no abre, esa trompa no me equipara las presiones. Y después cuando tiene alteraciones inmunológicas, alérgico, o tiene algún déficit de inmunoglobulina, etc. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico?
que tenga una otitis media antes de los 6 meses o años de vida, que tenga otitis media de repetición, o que tenga familiares de primer grado con complicaciones otológicas. ¿Qué hacemos con el paciente que hace otitis a repetición? Hay dos posturas. Hay una que habla de hacer un tratamiento de profilaxis antibiótica con dosis de antibiótico por debajo de la dosis terapéutica, 20 miligramos kilo día en una sola toma entre 2 y 6 meses. El tema es que esto va a tener efectos adversos, puede haber resistencia a los antibióticos, cambio de la flora intestinal, etc. Y lo ideal es modificar los factores que predisponen a esta otitis. Es decir, si es un paciente que tiene hipertrofia de adenoides, adenoidectomía. Si tiene, por ejemplo, una rinitis crónica, tratar la rinitis con corticoides locales, con antihistamínico. Es un paciente que tiene una alteración en la función velopanatina, llevarla a la foniatra y que ayuda al fortalecimiento y a la apertura tubaria y ejercicios. Y modificar esos factores. O miringotomía con la colocación de un tubo, más la adenoidectomía, que se hace un tratamiento quirúrgico. Muy bien. O cuando todos los pediatras le miran los oídos a los niños. Porque hay muchas veces, no es el caso de la OMA, pero sí de las efusivas que vamos a ver, que son asintomáticos, o sea, el niño no lo percibe y se lo encuentra como hallazgo, este derrame seroso o mucoso en el oído medio. Entonces, siempre hay que mirar los oídos. Uno, para entrenar la vista y ver, porque no todos los tímpanos son normales, a veces son pacientes que vienen con un pasado otológico de infección, y cuando cicatriza ese tímpano hay depósitos calcáreos que se llaman tímpanoesclerosis, o hay áreas que parecen más adelgazadas y nos da la impresión de que hay burbuja o moco detrás del tímpano, y miramos, hasta ver. Después, no todas las otitis pasan por todos los estadios que ustedes les describí, que están en los libros. Hay algunas que no van a perforar, sino nada más va a ser el estadio otitis media y después de regresión. Hay otras que no van a responder al tratamiento y el paciente va a seguir con fiebre. ¿Y qué conducta van a tomar? Rotar el antibiótico o punzar ese oído. ¿Estamos? Hay pacientes que se le va a complicar. Puede hacer una parálisis facial o que puede hacer una mastoiditis. La parálisis facial o mastoiditis o cualquier otra complicación tiene criterio de punción de la membrana timpánica y drenar ese contenido. Y no todos se internan, o sea, hay complicaciones que pueden ser de tratamiento ambulatorio, como la parálisis facial. Ahora, si tenemos una mastoiditis en el cual ven una tumefacción de la mastoide, un rechazo del pabellón, borramiento del surco retroauricular, fiebre, etc., la deben internar a su paciente, deben colocar una vía, hacer los antibióticos por vía no venosa, que la elección es la ceftriaxona, pedir imágenes para ver si estamos en presencia de una mastoiditis o ya hay un absceso mastoideo que hay que drenarlo quirúrgicamente. Si tienen un paciente que está evolucionando bien relativamente y de repente empieza con rigidez nuca, fotofobia, vómito, descarten que no se haya complicado con una meningitis. Entonces tienen que estar atentos. Es raro eso en las otitis media, pero la mayoría tienen buen pronóstico, pero se debe estar atento porque hay muchas cosas que predisponen. Hay pacientes que tienen dehiscencia congénita del tegmen tympani, y eso es un paso que tiene la infección a hacer complicaciones endocraniales. Entonces, no sabemos. O que tienen un conducto del facial dehiscente, y cuando tienen una infección del oído medio hacen la parálisis facial. Entonces, no sabemos qué paciente puede tocar, entonces hay que estar atento a la evolución de su paciente. Siempre que diagnostican una otitis media, hagan el control a los 10 a 15 días para ver si se ventiló el oído. Si en ese oído se reabsorbió todo el contenido, si no quedó contenido en el oído medio, porque si no puede volver a infectarse o puede pasar a un estado de efusivo y otitis crónica. ¿Estamos? Es una patología que la van a ver
muy frecuentemente, como les dije, en los estadios entre 6 meses y 3, 4 años de edad, que es cuando la trompa es inmadura. Porque hacen moco, enseguida hacen una otitis. Hacen un cuadro de rinofaringe y bronquitis que están llenos de moco y hacen las otitis. Entonces, dentro del examen de su paciente tiene que ser mirar el oído. ¿Estamos? Muy bien. Nos vemos mañana entonces y vamos a continuar con las patologías crónicas del oído medio. ¿Estamos, chicos? Que tengan una buena tarde. Bueno, Gracias, igualmente. nada. Gracias, doctora.